Cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. La biología, los seres vivos; la zoología, los animales; la cosmología, el cosmos o el universo; y la noxología se encarga de estudiar al conocimiento, específicamente el conocimiento humano. Pero sin embargo, a diferencia de las otras ciencias, esta forma de filosofía o disciplina filosófica tiene que demostrar la existencia de su propio objeto de estudio, como las demás no lo hacen. Habríamos dicho en este sentido que las matemáticas no se preocuparían por demostrar la existencia de los números o la arquitectura de la existencia de las casas o construcciones. La noxología tiene que hacerlo. Se pregunta si es posible el conocimiento humano, y ese es el primer problema que hoy nos vamos a plantear y al cual le vamos a dedicar este capítulo de aprendizaje. Acompáñanos, muchas gracias. Bienvenidos a una lección más de filosofía. Seguimos en los caminos de la noxiología. El tema de hoy es la posibilidad del conocimiento humano. Soy el profesor Daniel Oviedo y vamos a hablar del dogmatismo, del escepticismo, así como del relativismo, el subjetivismo y finalmente el criticismo. Vamos a estudiar a 5 corrientes o posiciones en total. La primera es la del dogmatismo. La palabra dogma significa doctrina, creencia o principio en griego. Esta sería la posición más antigua, tanto como escuela histórica y como postura psicológica acerca del conocimiento humano. La practicaron tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Pitágoras y Heráclito, entre otros. Ni se preocupa por el problema, debido a que acepta sin más que es posible el conocimiento humano. Es cierta y real la existencia del conocimiento y confía además plena y absolutamente en las capacidades de la razón humana para llegar a la verdad. Es propia de los siglos 7 y 6 a.C., aunque se sigue practicando todavía hoy en día. No obstante, la palabra dogmático estamos usando para referirnos a aquella persona que acepta el conocimiento, que no se preocupa siquiera por el problema de que pueda no ser real o de que no podamos llegar a la verdad. Hoy en día también se utiliza la palabra dogmático para hablar de aquella persona que se caracteriza por ser intransigente o inflexible, por no aceptar razones contrarias a sus creencias o no tolerar cuestionamientos hechos desde otra forma de pensar. Este tipo de dogmatismo, sería propio de aquel que afirma que sus ideas son verdades inobjetables y sin contradicción. Vamos a estudiar ahora al escepticismo. Proviene del griego skeptikoi, que significa los que miran con detenimiento o examinan. Esta posición podría ser considerada como la contraria al dogmatismo, que acepta sin más el conocimiento debido a que niega su posibilidad. Duda que sea posible el conocimiento verdadero, entonces no puede llevarse a cabo la relación entre el sujeto y el objeto, que es lo que decimos que produce al conocimiento. Por lo tanto, la conclusión evidente va a ser que no podemos llegar a la verdad. Se va a acusar por esto mismo al escepticismo de ser contradictorio y falso, porque ¿cómo puede alguien afirmar que no existe la verdad cuando esta afirmación en sí misma sería una verdad? Es decir, ni siquiera se puede decir que no existe la verdad, porque al decirlo estamos queriendo establecer una verdad. El primer filósofo escéptico habría sido Pirrón de Elis. También los sofistas Protágoras y Gorgias fueron considerados escépticos. Pirrón había afirmado que es imposible el conocimiento objetivo y por lo tanto debemos abstenernos de emitir juicios, debido a que para toda posición existen argumentos válidos tanto a favor como en contra. No habría entonces nada bueno ni malo. Tercera posición, relativismo, del latín relativus, que no es absoluto. Esta sería una postura menos radical que la del escepticismo, porque no niega absolutamente que podamos llegar al conocimiento,
sino solamente la posibilidad de conocer verdades universales. La verdad deviene relativa en el sentido de que, como habría dicho Brugger, existe para un sujeto y puede simultáneamente no existir para otro. Para algunos puede ser verdad algo, mientras que para otros no lo es. En ese sentido, el relativismo podría también decirnos que para un pueblo algo puede ser verdad o para un grupo, mientras resulte falso o lo contrario para otros. Cuarto lugar, subjetivismo. La verdad estaría limitada al sujeto individual que ve y afirma, o en última instancia al grupo social o al mismo género humano como sujeto social. Esta postura es muy similar al relativismo, no acepta verdades universales. La diferencia radicaría en que para el subjetivismo la verdad dependería más de factores internos de los sujetos y para el relativismo de factores externos. Ningún conocimiento para ninguna de estas dos corrientes tendría validez universal. En el caso del subjetivismo sería la validez solo subjetiva, dependiendo de cada persona o colectivo. Protágoras, el famoso sofista, formuló el célebre principio del homo mensura. Esta es una fórmula que de manera completa la traduciríamos diciendo: el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y explicamos esta frase diciendo que cada persona tiene su propio punto de vista y manera de interpretar las cosas, por lo que ninguna opinión es más verdadera que otra. Luego, o entonces, cada ser humano tiene su propia verdad subjetiva. En campos como los de la ética o la política incluso, las consecuencias de estas doctrinas serían catastróficas, o lo son ya. Pensemos nada más en que cada individuo estableciera por su propio criterio lo que es bueno y malo, y no le importara la opinión de los demás, de la ciencia, de la razón, ni de las costumbres. Quinta y última, la corriente del criticismo, del griego krino, que significa examinar, distinguir o dividir. Esta postura fue asumida por Immanuel Kant. Recordemos los nombres de sus libros: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, por ejemplo. Esta postura es en relación con el conocimiento y se considera opuesta tanto al dogmatismo como al escepticismo. Justamente en el libro Crítica de la razón pura, Kant afirma que la capacidad misma de la razón debe ser sometida a juicio o escrutinio. Afirma además su propia pretensión de establecer los límites del conocimiento humano mediante el estudio de las condiciones de su posibilidad. Para filosofar, primero tenemos que conocer cuáles son los límites de nuestra capacidad mental de razonar. El criticismo kantiano nos va a asegurar la posibilidad del conocimiento humano o que podemos alcanzar la verdad, mas no lo hace a la manera ingenua del dogmatismo, sino que sentencia que se debe criticar y revisar primero que nada las condiciones que la hacen posible, pero también nuestros pretendidos conocimientos para detectar posibles errores o falsificaciones. El marxismo le hizo algunas críticas que habría incurrido en una forma de escepticismo agnóstico debido al idealismo de Kant, al cual incluso tildaron de subjetivista, y que es por supuesto contrario al materialismo marxista. Otra crítica frecuente se debe a que el autor negó la posibilidad de alcanzar la esencia humana de las cosas. Recordemos que Kant había dicho que nuestros conocimientos se limitarían a los fenómenos, es decir, aquello que nos aparece, aquello que puede ser experimentable o puede pasar en la experiencia. Mientras que las esencias, a lo que Kant llamó noumeno, lo que no se nos aparece, sería incognoscible porque no tenemos experiencia. No puede conocerse a través de la intuición sensible, como lo sería la existencia del alma o de Dios, la creación del mundo o la inmortalidad. Bueno, esto es todo. Hemos analizado las 5 corrientes principales. A ver cuál prefiero o cuál te convence más. Sobre esta gran duda que habíamos planteado al principio: ¿es posible el conocimiento humano?
Creemos que sí es posible y quizás debamos debatir cuáles son sus condiciones, como nos habría dicho Kant. Gracias por la atención. Para continuar con la noxiología, en la próxima clase vamos a tratar el tema origen del conocimiento humano. ¿Proviene de la razón, de la experiencia o de ambas cosas?